Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Una vez más estamos para estudiar la Escritura. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y estamos aquí en la Iglesia Reformada Durazno, en Uruguay, para estudiar la Escritura. Hoy nos toca Romanos, hoy es miércoles y nos toca Romanos, ¿verdad? Estudiar este precioso libro donde Dios nos enseña a nosotros, a la Iglesia también, a cómo aplicar la justicia de Dios, ¿verdad? Cómo aplicar su palabra en nuestra vida, cómo vivir la Biblia, y es lo que nos está enseñando Pablo. Bueno, antes de seguir vamos a orar para que Dios dirija esta reunión y nos dé sabiduría para entenderla y para poderla explicar. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, queremos darte gracias, Padre, por este día. Es el día que tú has hecho para que podamos congregarnos, para que podamos estar junto con los hermanos para estudiar las Escrituras. Es el día, oh Dios, que tú has hecho para que, Padre amado, los cristianos nos congreguemos para madurar y crecer en el conocimiento de nuestro gran Dios. Gracias por los hermanos que has traído. Padre, oramos por aquellos que estamos, que nos ayudes a entender tu palabra y poder después aplicarla para la gloria de tu nombre. Padre, ruego por sabiduría e inteligencia para mí, Señor amado, porque necesito. Padre, sé que, Señor, no soy bueno predicando, Señor, sino que me pongo en tus manos y descanso en tus manos, Señor, y en tu poder, sabiendo que tú me usas para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias por darnos ese privilegio a los hijos para poder ser representantes de tu reino aquí en la tierra. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como estábamos mirando, como estamos viendo, la aplicación, el título es la aplicación de la justicia de Dios. Dios nos está enseñando cómo aplicar su palabra a nuestra vida. Pablo le está enseñando en la iglesia nueva romana, ¿verdad? Que era una iglesia que recién se estaba formando. Y bueno, le está enseñando, le enseñó 12 capítulos, de teología, de enseñanza, ¿verdad? Y ahora viene lo práctico. Del capítulo 12 al final viene lo práctico. ¿Y qué es lo práctico? Es la aplicación. ¿La aplicación de qué? De la justicia de Dios. Y bien, vamos a tener una lectura en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 13. Romanos 14, versículo 1 al 13 dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, seamos que vivamos, o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos al tribunal de Cristo, ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura, ¿verdad? Y el tema es, bueno, Pablo le está hablando a los débiles en la fe. El tema es los débiles en la fe. Bien, vimos Romanos 13 que terminamos, ¿verdad? Bueno, el Señor nos enseñó, bueno, a someternos a las autoridades para aplicar sus mandamientos en nuestro diario vivir. Tenemos autoridades civiles donde también tenemos que someternos, ¿verdad? Y eso trae gloria a Dios. Bueno, ahora Dios nos está enseñando a través de Pablo
cómo debemos tratarnos los hermanos débiles y los hermanos más fuertes, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Entonces, como en una iglesia es como una familia, ¿verdad? Hay cristianos maduros y cristianos niños, o sea que recién convertidos, cristianos que no han madurado. En una familia está papá y mamá, que obviamente que deberían ser los más maduros, ¿verdad? En la casa. Y después están los niños, los jóvenes, niños, ¿verdad? Que también son distintos a sus padres. Los padres son distintos, pero bueno, los padres tienen que llegar a un acuerdo para el bienestar de la familia, ¿verdad? Y para que los hijos se críen en el mejor lugar, ¿verdad? En el mejor hogar, mientras se pueda, ¿verdad? Entonces los padres se tienen que poner de acuerdo. ¿Quiénes son los más maduros? Los padres, ¿verdad? Debería ser, ¿no? Entonces, la iglesia es lo mismo, ¿verdad? Siempre hay cristianos maduros y cristianos más débiles, más cristianos más jóvenes que se han convertido poco tiempo o no han crecido o no han entendido tampoco muy bien la palabra de Dios. Otros entienden más rápido y aplican más rápido, otros son más lentos, ¿verdad? Hay que repetirle varias veces las cosas para que lo hagan, así como Dios nos dice a nosotros. Tantas veces que Dios nos repite, nos repite, nos repite como sus hijos. Bueno, también nosotros tenemos que muchas veces hablar a nuestros hermanos, repetir y repetir, y muchas veces también a nuestros hijos, repetir y repetir, ¿verdad? Así como Dios nos repite. Bueno, lo mismo pasa, ¿verdad? En la iglesia. La iglesia tenemos que ponernos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Ya el tema doctrinal, ¿verdad? El tema doctrinal, todos nos tenemos que poner de acuerdo porque tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, que nos enseña la Biblia, así que la palabra de Dios, las promesas de Dios son sí y amén, ¿verdad? No hay más nada. O sea, tenemos que estar de acuerdo. Pero el tema es que cuando el cristiano, por motivo de conciencia, ¿verdad? Empiezan la desavenencia. Bueno, por causa de la inmadurez espiritual, muchas veces hay personas que entienden una cosa y otras personas que entienden distinto, ¿verdad? O entienden bien o entienden distinto la enseñanza que se le están dando. Entonces, hay personas que, bueno, como dije, hay personas que no entienden, bueno, que necesitan, ¿verdad? Hay que tener más paciencia, hay que tener más paciencia y amor sobre ese hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros también queremos que madurar todos juntos, ¿verdad? Todos tenemos que madurar. Y también, así como que nosotros fuimos niños espirituales una vez, también usaron paciencia para con nosotros. Ahora, aquellos que son los hermanos maduros deben usar más paciencia con los hermanos débiles, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo está hablando a esta iglesia, como dije, una iglesia nueva, donde habían judíos convertidos al cristianismo, que ya eran maduros. Entonces tenían que enseñarle a los judíos, ¿verdad? Que se estaban convirtiendo, los judíos nuevos que se estaban convirtiendo al Señor. Entonces estos judíos nuevos ya venían con sus costumbres de judaizantes, las ceremonias, las comidas, ¿verdad? Su ceremonia, como dije, sus días. Entonces, estos judíos más maduros tenían que enseñarle, ¿verdad? Cómo vivir, ¿verdad? Cómo ser, cómo entender la escritura. Pero claro, eso lleva tiempo. Y bueno, lo mismo los gentiles, también esta iglesia estaba formada de gentiles, ¿verdad? Y también debían de ayudar a aquellos recién convertidos. También los gentiles venían de un trasfondo de idólatras. ¿Recuerdan que no venían de un trasfondo de adorar dioses ajenos? Bueno, así se criaron, igual que los judíos, se criaron haciendo una costumbre por hombres y trajeron eso a la iglesia, ¿verdad? Bien, habían otros que ya habían recibido al Señor, ya se habían convertido, como Pablo, ¿verdad? Pablo, que era un judío ortodoxo, ¿verdad? Él se había convertido y había dejado todas esas cosas de ceremonia judaica y todo eso para un costado, ¿verdad? Porque él entendió que eso no beneficiaba para su vida espiritual. Pero él lo entendió, fue rápido, ¿verdad? Pero hay gente, como dije, que muchas veces cuesta más. Entonces, Romanos capítulo 14, versículo 1 dice, recibir al débil en la fe. Pablo dice recibir, significa aceptar, ¿verdad? A los más débiles en la fe. O sea, los más fuertes tienen que aceptar a los débiles. No porque sean débiles o sean recién convertidos, bueno, dejarlo a un lado, ¿verdad? Bueno, nosotros venimos de un trasfondo, ¿verdad? Donde nos convertimos de una iglesia legalista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también pasaba que los
supuestamente los más maduros, los más fuertes, los más grandes espirituales, se juntaban solamente con los más grandes espirituales y los nuevos los dejaban para un costado, ¿verdad? Entonces Pablo dice, en esta iglesia estaba pasando eso, lo mismo, ¿verdad? Que hoy en día pasa. Entonces se forman grupitos, ¿verdad? Ah, no, este es nuevo, no, este no. No hablemos mucho con este porque es nuevo. Vamos a hablar con aquel que es como nosotros. Bueno, eso no, eso es un significado, bueno, que no hay amor. Eso que está demostrando que no hay amor. Entonces Pablo dice, acepten a los hermanos más débiles. Pablo está hablando a los maduros. Acepten a los hermanos más débiles. Tienen que estar unidos, ¿verdad? Demostrar el amor que hay entre hermanos. En el tiempo de Pablo había judíos que se habían convertido al cristianismo y, como dije hoy, habían dejado su rito y sus ceremonias de la ley. Pero habían otros, o sea, los nuevos, que los que se estaban convirtiendo, miraban a estos hermanos judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo y decían, oh, ¿y estos no guardan los ritos de nosotros que nos enseñaron nuestros padres? ¡Qué horrible! Mirá, son unos transgresores, qué horrible. No guardan los ritos que nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Y ahí empezaban, ¿verdad?, a juzgarse los unos a los otros. Y los otros, los más maduros, se reían de esto porque guardaban los ritos. Entonces era algo que había problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y genera división, y la iglesia tiene que estar unida. Entonces debemos también nosotros como cristianos hoy en día tratar de estar unidos, ¿verdad? No dejarnos influenciar, ¿verdad?, por costumbres de hombres, o costumbres que traemos de otras religiones y quererlas insertar dentro de la iglesia, porque nosotros no estamos para insertar costumbres de hombres, sino estamos para obedecer la escritura, ¿verdad? Los judíos tenían una dieta especial, ¿verdad? Donde ellos comían, bueno, muchas legumbres, comían una parte de la carne, no comían toda la carne, ¿verdad? Y bueno, todo eso venían ya de que se nacieron, de que sus padres le enseñaron esas cosas, ¿verdad? Y bueno, pero, ¿qué pasa? Los hermanos judíos más maduros iban y compraban carne. Y comían, iban a la feria y compraban el lugar más barato, ¿verdad? Y esto decía, pero ¿vos qué sabés si no fue sacrificado a los ídolos? Y estás comiendo una carne contaminada, ¿verdad? Entonces, sabiendo el judío más débil, perdón, el judío más convertido, el hermano más convertido, más maduro, sabía que con la oración es santificada la comida, ¿verdad? Y entonces él no se abstenía de nada, pero estos se abstenían, entonces había problemas, ¿verdad? Lo mismo pasa hoy en día, ¿verdad? Muchas iglesias, bueno, se dividen porque, bueno, o las hermanas usan pollera, bueno, estas son las más maduras, porque usan pollera. Estas los que usan pantalones no son maduros, ¿verdad? Y ahí pasa exactamente lo mismo que pasó en esta iglesia de Roma. Bueno, ya están los hombres que usan corbata, son los maduros, ¿está? Dentro de la iglesia. Pero los que no usan corbata son más pequeños. Siempre ha pasado y va a pasar, ¿verdad? Y tenemos que pelear contra estas cosas. Que no pase dentro de nuestra iglesia. Romanos capítulo 14, versículo 1. Pero no para contender sobre opiniones. O sea, Pablo dice recibir al débil en la fe, recibirlo, pero no para pelear, no para contender sobre opiniones. ¿Está? Entonces no lo traigan al grupo de los hermanos más maduros para discutir. No, no es para eso, ¿verdad? No es para burlarse de ellos. No es para burlarse de decir, bueno, tú eres un débil, o recién convertido, y bueno, no entendés. No es para ayudarlo, ¿verdad?, a crecer. Bueno, muchas veces ellos vienen sinceramente, ¿verdad?, con las costumbres que traen. Estos judíos ortodoxos que se estaban convirtiendo al cristianismo venían con sinceridad, porque ellos habían aprendido eso en su casa, ¿verdad? Y para ellos era normal. Pero bueno, Pablo le dice, bueno, recíbanlo, no para tener problemas, sino para ayudarlo. El cristiano maduro debe mostrarle con la escritura lo que dice Dios, ¿verdad?, sobre todas esas cosas, pero no juzgarlo o burlarse del hermano. Bueno, capaz que él no tiene suficiente discernimiento, no tiene suficiente luz para entender, pero bueno, lo bueno es que tenemos que ayudarnos, ¿verdad?, los unos a los otros. No estamos para pelear entre nosotros y discutir. Romanos capítulo 14, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Acá está, ¿se entiende? Acá Pablo le dice, el cristiano maduro cree que se puede comer de todo. Puede ir, como dije hoy, puede ir a comprar y comer. Total, Dios lo santifica con la oración. Y bueno, y todo lo que hizo Dios es bueno. Pero Romanos capítulo 14, versículo 2 dice, la segunda parte, otro que es débil come legumbres. Bueno,
para la vista de los que comían carne, ¿verdad? Los que comían vegetales eran débiles. Bueno, Daniel quiso abstenerse de comer carne y comer de la comida del rey, sino que comió legumbres, ¿se acuerda? Fue el profeta Daniel. O sea, que no nos estemos juzgando por comida, pero tampoco podamos estar, ¿verdad? Si está mi hermano débil o mi hermano que come vegetales y yo sentarme al lado de él a comer un pedazo de carne, siendo que a él le afecta, ¿verdad? Bueno, Pablo dice, no hagan esas cosas, no hagan esas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar a mi hermano y mi hermano también me tiene que cuidar a mí. Y más cuando son hermanos más chicos, ¿verdad? Más chicos espirituales. Nosotros somos los hermanos más fuertes, tenemos que ayudar a los más débiles. ¿Cómo? No haciendo lo que a ellos le hace mal, ¿verdad? Sino hacer lo que le hace bien. Y yo me tengo que abstener muchas veces para que mi hermano pueda crecer, ¿verdad? Y no que mi hermano se enoje y traiga alguna raíz de amargura contra algún hermano. Romanos capítulo 14, versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, Dios lo salvó así. ¿Por qué yo lo voy a juzgar? ¿Verdad? No nos juzguemos entre ustedes por estas cosas. O sea, ¿qué cosas? Estamos hablando de la comida, ¿verdad? Son cosas secundarias, ¿verdad? No son temas doctrinales. No son temas doctrinales. Sí, la iglesia tiene que juzgar los temas doctrinales, las conductas, ¿verdad? Pero estamos hablando de la comida. Y acá había problema entre el cristianismo, ¿verdad? Entre los cristianos, porque se estaban juzgando por lo que comían. Y bueno, y si Dios lo aceptó así, ¿por qué nosotros nos vamos a juzgar? Porque ese hermano más nuevo, más joven en la fe, no hace lo que lo maduro, lo que hacen los maduros. Bueno, hay que tener paciencia y ayudarlo, ¿verdad?, a crecer. Para eso están los hermanos más fuertes. Todos necesitamos un hermano más fuerte para poder crecer, ¿verdad? Que nos enseñe, que nos enseñe la escritura y que nos muestre a través de la escritura, pero también con su testimonio que nos muestre cómo vivir la vida cristiana. Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, estamos juzgando a un criado ajeno. O sea, yo no soy el dueño de la persona, ¿verdad? Y muchas veces pasa eso en la iglesia. Los pastores o los ancianos, al estar mucho tiempo, se piensan que son dueños de la iglesia y dueños de los cristianos, de las almas, y le empiezan a agregar mandamientos de hombres, ¿verdad? Ah, no, vamos a hacer esto porque al pastor le gusta. Ah, no vayamos a hacer esto porque el pastor se enoja. ¿Se entiende? Bueno, nosotros no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios, ¿verdad? Entonces no estamos para juzgar a aquellos que van a Cristo. Y si son de Cristo, son mi hermano. Y si el Señor los compró, Él es su Señor, ¿verdad? Y Él es el que lo mantiene. Y él está así porque el Señor quiere que esté así. Debemos tener un poco de paciencia, ¿verdad? Lo importante no es cómo evalúan los hombres a las personas, sino qué dice Dios sobre mí. Como cristianos debemos mirar la Escritura y compararnos con ella. Mirar a Cristo y pensar, si yo estoy haciendo lo mismo que Él, estoy viviendo lo mismo que Él, bueno, ahí le estoy agradando a Dios. Si no lo hago, estoy pecando contra Dios, ¿verdad? Entonces tenemos un solo Señor los cristianos, a Cristo, ¿verdad? Él es nuestro Señor. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. ¿Quién acusará a lo escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, ¿quién nos va a acusar? Perdón, ¿quién nos va a acusar? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos justifica. Entonces es algo tonto, ¿verdad? De juzgarnos por la comida, o por la ropa, o por la bebida, entre nosotros como cristianos. Dios nos manda que tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Y agradarlo a Él, no agradar a los hombres. Bueno, debemos estar pensando, bueno, todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi dueño, Él pagó el precio de mi condenación. Nadie me puede condenar, ni Dios me puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio, ¿verdad? Soy de Él. Entonces, estamos para agradar a Dios, no a los hombres, soy de Él.
Romanos capítulo 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Bueno, los judíos débiles querían guardar todos los días de reposo y todos los días de la fiesta, ¿verdad? Y ahora Dios, los hermanos débiles querían guardarlo. Pero los hermanos más fuertes no lo guardaban. ¿Se entiende? Si lo quieren guardar, bien. No lo quieren guardar, está bien igual, ¿verdad? Es algo donde es motivo de conciencia. Y en esas pequeñas cosas había roce en la iglesia. Bueno, todos esos ritos y ceremonias era una representación de la venida del Hijo de Dios cuando iba a venir, ¿se acuerdan? Todo lo que hacían en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era una representación que venía Cristo. Bueno, Cristo ya vino, bueno, él quería guardar esa fiesta, está bien que la guardara, está bien, está perfecto. Pero el que no la quería guardar estaba bien. Entonces, eso es lo que causaba problemas. Y bueno, tenemos el ejemplo de los Gálatas. ¿Se acuerdan? Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 10. Más ahora, Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 10. Más ahora, conociendo a Dios, ahora que conocemos a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Bueno, esta iglesia de Gálatas había otro problema mayor, ¿no? Porque ya los Gálatas querían introducir otro evangelio. Querían agregarle cosas al evangelio. Querían agregarle los ritos, ¿verdad? Y decía, bueno, si vos no guardás los ritos, bueno, sos un cristiano de tercera, un cristiano de cuarta, ¿está? Ahora, los que guardamos todos los ritos de la ley, hacemos lo que la ley dice, somos los mejores cristianos. Entonces, obviamente, hubo problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que ser muy duro con los Gálatas y decirle, bueno, se fueron de ese rendimiento, ¿por qué quieren volver a eso, volver otra vez? Bueno, esta iglesia de Gálatas ya estaban unos años, ya eran como creyentes, ya tienen maduros, pero la iglesia de Roma recién estaban arrancando, ¿verdad? Y ya había problemas en estos problemas de las costumbres de judíos, las costumbres de los dioses paganos. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando esto el domingo? Hace unos domingos atrás, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá también la iglesia de Colosa también dice, no, nadie nos juzgue por lo que comamos o la bebida que tomemos, ¿verdad? En cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Bueno, es como que el cristiano que arme arbolito de Navidad. Oh, no, qué horrible, arma el arbolito de Navidad. No es cristiano. O es un cristiano de otra categoría. No, es un cristiano, es un hermano igual que yo. Pero claro, necesita crecer, ¿verdad? Pero no por eso lo vamos a dejar de lado, dice Dios. Sino que tenemos que estar con Él, ¿verdad? Bueno, aquel cristiano toma una copa de vino en la comida. No, si toma una copa de vino en la comida, este no es cristiano. Vamos a dejarlo de lado. Bueno, la Biblia dice que no nos embriaguemos con vino, ¿tá? Que no abusemos del alcohol. Pero no dice que no, rotundamente que no tomemos un trago de vino, ¿verdad? Es más, el Señor Jesucristo tomó vino. Y bueno, y era la bebida que tomaban en la fiesta, cuando Jesús también fue a la fiesta y hizo vino. Entonces, vemos que tampoco debemos ser tan, ¿verdad?, legalistas, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? Pablo dice, si mi hermano, que es nuevo en la fe, y tiene problemas con el alcohol, yo no me voy a sentar a tomar vino laudel. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer caer, ¿verdad? Todo es para el bien de mi hermano. Y bueno, tenemos que cuidarnos como familia espiritual que somos. Muchas veces nos cuidamos para no hacerle mal a nuestros hermanos. Entonces debemos ser ejemplo para nuestros hermanos, ¿verdad? Como dije, el arbolito de Navidad muchas veces también causa división, ¿verdad? Ahora que estamos en tiempo de pandemia, aquellos que usaban el tapaboca y los que no usaban el tapaboca. O los que usaban el tapaboca se empezaban a ver desavenencia en muchas iglesias, ¿verdad? Bueno, pero la Biblia dice que hay que usar tapaboca. No dice, pero es un motivo de conciencia. Bueno, si mi hermano, estoy en la casa de mi hermano y mi hermano me pide que use tapaboca, me pongo tapabocas, ¿se entiende? Es algo de lógica, ¿verdad? Para no discutir y haya desavenencia con mi hermano. Entonces, ¿qué
tengo que hacer con aquellas cosas que Dios no dice en su palabra? ¿Qué debo de hacer? ¿O cómo la debo de hacer? No sé qué hacer. Bueno, miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, cada cosa que hacemos, Dios nos dio una conciencia, ¿verdad? Así como el mundo, como dice Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, o sea, en su conciencia, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Eso es lo que tiene el mundo, ¿verdad? Su conciencia. Pero el cristiano somos más que privilegiados. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia que nacimos, la estamos llenando con la palabra de Dios y haciendo y que ella nos esté enseñando también, haciendo recordar, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, la Escritura. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la Biblia. El mundo no tiene estas cosas. Bueno, cuando la Biblia no me dice lo que tengo que hacer, tengo una conciencia. Es lo que dice Pablo. Tenemos una conciencia. Bueno, los gentiles, los mundanos, no conocen a Dios y tienen una conciencia. ¿Por qué ellos cuando van a pecar se esconden? Porque su conciencia lo acusa, ¿verdad? Una persona del mundo va a engañar a su esposa. Bueno, para engañarla se tiene que esconder. ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusa. Si alguien va a robar, ¿cuándo lo más lo hacen? De noche. ¿Por qué? Porque de día su conciencia lo acusa. ¿Se entiende? Entonces lo mismo nosotros, los cristianos, ¿verdad? Cuando tenemos que tomar alguna decisión y que no está en la Biblia, bueno, nuestra conciencia nos va a guiar. Bueno, si nuestra conciencia no nos dice nada, no nos acusa, a cero, dice la Biblia, ¿verdad? Como nosotros como cristianos debemos primeramente, como aprendimos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si amamos a Dios, amamos su palabra, y amamos a nuestro prójimo, dice la Biblia que cumplimos toda la ley. O sea, el resto hacemos lo que queremos, mientras nuestra conciencia no nos acuse, ¿verdad? Romanos capítulo 14, versículo 6. El que hace caso de día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Pablo le está hablando a los hermanos más débiles, ¿verdad? Que estaban juzgando a los hermanos más fuertes. Entonces Pablo dice que el creyente fuerte come lo que quiere y da gracias a Dios, pero el hermano débil guarda su dieta de ceremonias y también lo hace para el Señor. Bien, como dijimos hoy, ¿querés comer verdura y lo haces para la gloria de Dios porque querés abstenerte de la carne? Bien, pero no juzga al que come carne. El hermano que come carne lo hace para la gloria de Dios porque todo lo que hace el cristiano lo hace para la gloria de Dios. Bueno, no, el hermano débil no juzga al cristiano que come carne. Eso es lo que está enseñando Pablo, ¿verdad? Y cuando empezamos a juzgarnos por estas cosas secundarias, es donde demostramos que no hay amor. Si tu conciencia no te juzga, bueno, hazlo. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 8. Romanos 14, versículos 7 al 8, perdón. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Cada uno de nosotros, ¿para quién vivimos? Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor Jesucristo. Él nos compró. Somos de Cristo, ¿verdad? Y todo lo que hacemos lo hacemos para agradarlo a Él. Bueno, pero aquellas cosas que no están escritas en la Biblia, bueno, ¿cómo yo sé que estoy haciendo lo bueno? Bueno, tengo una conciencia, ¿verdad? Entonces el hermano que me va a juzgar, no se preocupe por lo que yo hago fuera de la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque yo voy a tomar decisiones como cristiano, ¿verdad? Decisiones que glorifiquen a Dios. Todo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, o sea, hacéis otra cosa, está la comida, está la ropa, está, bueno, todo, ¿verdad? Lo que es nuestro diario vivir, ¿para quién lo hacemos? Para el Señor, ¿verdad? Entonces, si somos de Cristo, vamos a vivir para Él. Si tu conciencia no te acusa de hacer algo que no está escrito en la Biblia, como dije hoy, debemos hacerlo, ¿verdad?
Ahora, si tu conciencia te acusa y te dice no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque estamos para glorificar a Dios. ¿Tá? Y Dios nos dio una conciencia para que hagamos las cosas para la gloria de Él. Bueno, nuestro deber es amar a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Después, la vida cristiana es un motivo de conciencia. Romanos capítulo 14, versículo 9. Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como los que viven. Bueno, Cristo murió, ¿verdad? Y resucitó para hacernos siervos de Él, no de los hombres, no de las religiones, no de las costumbres de los hombres, ¿verdad? Bueno, porque muchas veces nosotros fuimos y preguntamos, ¿verdad? No sé si le pasó a ustedes, pero a mí me pasó. Bueno, vamos al pastor, le preguntamos, pastor, ¿por qué hacemos tal cosa? Si acá la Biblia nos dice, no, porque mi padre y mi madre me lo enseñaron. Y yo así lo aplico acá, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo. Bueno, muchas veces, ¿verdad? En motivo de conciencia, la misma conciencia dice, pero eso no está bien. Bueno, no lo hagas, no lo hagas. Nosotros no estamos para agradar a hombres, estamos para agradar a Dios. Fue Él que murió por nosotros. Somos servidores de Él, no de hombres. Él es nuestro Rey y Él es nuestro Señor. Por eso no debemos juzgar a los hermanos en casos de conciencia, ¿verdad? En casos de conciencia. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, que menosprecias a tu hermano, ¿por qué todos? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, no te preocupes, dice Pablo, de juzgar a tu hermano. No te preocupes. Él va a compadecer ante el tribunal de Cristo y Él va a dar cuenta de lo que hizo, si fue para la gloria de Cristo o para la gloria de los hombres, ¿verdad? Entonces estamos hablando de motivos de conciencia, ¿verdad? No motivos doctrinales. Porque sí, motivos doctrinales de conducta cristiana, la iglesia es la responsable, ¿verdad?, de juzgar con justo juicio, juzgar con la palabra de Dios. Pero las cosas que son de conciencia, bueno, Dios las va a juzgar cuando estemos delante de Él, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Pablo. No se preocupen tanto en juzgarse entre y menospreciarse y pelearse entre ustedes. Sí, un día vamos a estar todos ante el tribunal de Cristo y vamos a estar dando cuenta, ¿verdad? Lo que hicimos en esta vida, ¿verdad? Como cristianos. Entonces no tenemos que estar juzgándonos si mi hermano come tal comida, o si toma tal bebida, o si usa tal ropa, o si mira televisión, ¿verdad? Obviamente programas cristianos. Si va al cine a mirar películas donde sean aptas para cristianos, ¿verdad? Si mira fútbol o va a un partido de fútbol, como por ejemplo nosotros a veces vamos, no interponiendo siempre sobre las reuniones, pero vamos a veces a ver a nuestro hijo, ¿verdad? A jugar al fútbol. Bueno, son cosas, ¿verdad?, que dice Dios, bueno, no se estén juzgando por estas cosas, porque son cosas de, bueno, cuando uno va a donde va, está representando a Cristo, y es lo que piensa el cristiano, ¿verdad? Bueno, si yo voy al cine, me estoy representando a Cristo. Bueno, Cristo miraría esta película, Cristo diría esto, Cristo tomaría esto, Cristo se pondría esta ropa, ¿verdad? Entonces, es motivo de conciencia, es lo que hace un cristiano maduro, pero hay cristianos que están creciendo, ¿verdad? Y son nuevos en la fe. Entonces Pablo dice, tienen que tener un poco de paciencia, ayudarlos, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 15. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se dan cuenta? El Señor va a juzgar nuestras obras, ¿verdad? Nuestras obras que fueron hechas por nuestra conciencia. Dios sabe todas las cosas y sabe las intenciones que hacemos las cosas. Si las hacemos para la gloria de Él o para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Cada decisión que tomamos, la tomamos ¿para qué? ¿Para mi gloria o para la gloria de Él? Cada cosa que hago, la hago ¿para quién? ¿Para que me vean a mí o para que lo vean a Él en mi vida? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, de 1 al 5. Así pues, tengámonos
los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, acá está, ¿se dan cuenta? Dice Pablo, ustedes no me tienen que estar juzgando a mí por estas cosas, por cosas de conciencia, ni bueno, ni yo mismo me juzgo porque mi conciencia no me acusa. ¿Cuándo nos juzgamos nosotros mismos? Cuando nuestra conciencia nos acusa, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo está mal, porque no estamos representando, el nombre de, estamos representando mal el nombre de Cristo. Entonces, versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Quién va a juzgar esas cosas? El Señor, los motivos de conciencia. Así que, versículo 5, así que no juzgáis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Bueno, ¿y qué si aquel hermano que nosotros miramos y para nuestra vista es más débil, y lo criticamos y nos reímos, y un día estamos delante del Señor y ese hermano débil recibe una corona más grande que la mía? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios miró su corazón y él supo por qué ese hermano hacía tal cosa, lo hacía para la gloria de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, Dios sabe lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, vamos a ser recompensados por las obras. Bueno, sí, por la obediencia a la palabra de Dios, pero también vamos a ser juzgados por los motivos que hicimos de conciencia, ¿verdad? Cuando hicimos algo, y bueno, lo hicimos para la gloria de Dios, y no lo hicimos para la gloria de los hombres. Entonces Dios nos va a juzgar. Dice Pablo, no nos juzguemos entre nosotros antes de tiempo. Vamos a estar un día ante el tribunal de Cristo, y por motivo de estos motivos de conciencia vamos a ser juzgados, ¿verdad? No por nosotros como iglesia, como dije, tenemos que juzgarnos los motivos de conducta, ¿verdad? Y doctrina, eso sí, pero los motivos de conciencia, lo que no está escrito aquí en la Biblia, bueno, el cristiano va a ser juzgado por Dios. Romanos capítulo 14, versículo 11 al 12. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Otra vez, como diciendo, otra vez, vuelvo a repetir. Acá Pablo usa unos versículos de Isaías, capítulo 45, versículo 23, y Isaías 49, versículo 18, ¿verdad? Para explicar este versículo. Bueno, todos también vamos a estar de rodillas delante de Dios. Nosotros también vamos a estar adorando a nuestro Dios y vamos a ser juzgados por Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Pablo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Bueno, no es nuestro deber de juzgarnos por motivo de conciencia. Ahora muchas veces lo que hacen muchas veces o no entienden la escritura, ¿verdad? O como muchas veces también Satanás la hace, ¿verdad? Que también cambian la palabra de Dios, que es el trabajo de Satanás. Bueno, como nos enseñaban a nosotros, no juzguéis, ¿verdad? Y no tenemos que estar juzgándonos, sí, juzgar los motivos de iglesia y conducta cristiana y moral, la moral del cristiano, sí, porque la vida cristiana es una vida moral. Dios es un Dios moral, ¿verdad? Entonces nosotros sí como iglesia tenemos que juzgarnos, no usar estos versículos para no decir, bueno, que se hagan todo lo que quieran, digan lo que quieran, vivan como quieran, total, somos todos hermanos y es todo amén, amén y todo perdón, perdón. No, eso no es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Pablo está hablando por motivos de conciencia, no por motivos doctrinales, porque el mismo Pablo enseña que tenemos que, aquellos los que son más maduros en la fe, tienen que estar juzgando las cosas espirituales que pasan dentro de la iglesia,
¿verdad? Los ancianos, las ancianas, tienen que estar juzgando las cosas que están pasando en el tema doctrinal. Pero en los motivos de conciencia, bueno, dice Pablo, que no nos estemos juzgando los unos a los otros, ¿verdad? Y no nos estemos peleando, pensando que, bueno, aquel hermano es un pecador porque no se pone tal ropa o no come tal comida, ¿verdad? Y Dios dice, bueno, aquel hermano come para la gloria de Dios, y aquel hermano bebe para la gloria de Dios. Entonces, Dios nos va a juzgar. Debemos ayudarnos los unos a los otros. Y lo que dice Pablo, como iglesia, también nosotros recién empezamos, ¿verdad? Y también debemos ayudarnos a crecer. Y bueno, si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar mirando los hermanos más fuertes, lo que dice Pablo de los hermanos más fuertes, ¿verdad? Bien, vamos a orar para que Dios nos guarde y nos esté enseñando, o sea, recordando lo que hemos aprendido para ayudarnos los unos a los otros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, oh Padre amado, a amarnos más los unos a los otros, para querernos más, a querer tu palabra y podernos soportar. Así como, oh Dios, tú nos soportas y nos cuidas, a pesar que nosotros vivimos pecando y a pesar que, Padre amado, somos como bebés espirituales delante de ti, Señor amado, porque estamos en proceso de maduración. Padre, que podamos también nosotros mirar a nuestros hermanos iguales. Ayúdanos, Señor amado, a soportarnos y a querernos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Que el Espíritu Santo nos esté recordando, Dios, por favor, lo que tú nos has enseñado para poder vivir para tu gloria. Y ayúdanos, Señor amado, a vivir, Señor amado, aquello que no está escrito en tu palabra, que nuestra conciencia, Señor, nos guíe. Y si no nos acusa, que podamos vivir en libertad, porque en libertad fuimos llamados, a vivir en libertad. No, Padre amado, pensando qué van a decir de mí. Lo que tengo que estar pensando es lo que tú vas a decir de mí cuando esté delante del trono de Dios. Ayúdame, Señor, a tenerte más temor de Dios y no tener temor de los hombres. Te alabo y te bendigo y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir y por seguirnos. Bueno, muchas bendiciones y si Dios quiere el domingo vamos a estar estudiando Colosenses. Continuamos el estudio de Colosenses y bueno, y si Dios quiere el otro miércoles vamos a continuar estudiando Romanos. Muchas bendiciones y que pasen bien.